Hola, bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa para el nivel de cuarto básico. Somos las profesoras Francisca Molina y Bernardito Valle. Hoy vamos a aprender a escribir un cuento. Para esto seguiremos la siguiente ruta de aprendizaje acompañados de nuestro amigo lápiz. Primero leeremos un cuento y conoceremos sus características. Luego escribiremos un cuento y de una manera muy entretenida elegiremos a sus personajes y ambientes. Resumiremos para no olvidar ningún paso y por último, tú te pondrás a trabajar aplicando todo lo aprendido. Para aprender a escribir un cuento te recomendamos tener cerca los siguientes materiales: un cuaderno u hoja, un lápiz y una goma. También necesitarás un dado para la actividad de escritura. Pausa el video y recolecta tus materiales antes de comenzar. Leamos un cuento. Atención, ojos y oídos muy atentos para leer el cuento. Ahora leeremos un cuento del libro Cuento de Buenas noches para Niñas Rebeldes, que se llama Anne Makoskiski. Había una vez una joven que no podía seguir estudiando cuando oscurecía porque en su casa no había electricidad. Un día su amiga Anne la visitó y juntas hablaron de ese problema. Anne era muy buena para construir cosas, y en especial le apasionaban los transitores, que son mecanismos que regulan la corriente eléctrica. ¿Y si invento una linterna que se cargue con el calor del cuerpo?, le preguntó Anne a su amiga. Digo, porque nuestros cuerpos producen mucha energía en forma de calor. Las chicas se emocionaron mucho. Imagínate cuánta gente podría tener electricidad si esto funciona. Anne tenía apenas 15 años, pero tenía mucha experiencia desarmando y rearmando cosas. Así que se puso manos a la obra para crear esta nueva linterna misteriosa. La llamó linterna hueca, porque la construyó con un tubo de aluminio hueco. Cuando la presentó en la Feria de Ciencias de Google, ganó el primer lugar. Es la primera lámpara que no requiere baterías, viento o sol, solo calor corporal. En la actualidad, Anne es considerada una de las inventoras más prometedoras de nuestros tiempos. Su sueño es que las linternas huecas lleguen sin costo alguno a las manos de todas las personas que no pueden pagar electricidad. Me agrada la idea de usar la tecnología para hacer el mundo un lugar mejor y ayudar al medio ambiente, suele decir Anne. ¿Qué personaje nos presenta al principio del cuento? Claro, una joven. ¿Qué le pasa a esta joven? No puede seguir estudiando en la noche porque en su casa no había electricidad. ¿Qué hace para enfrentarse a ese conflicto? Conversa con su amiga y como es muy buena para construir cosas, se le ocurre inventar una linterna que se cargue con el calor del cuerpo. ¿Cómo resuelve el problema? Se pone manos a la obra y crea una linterna que se carga con el calor del cuerpo, con un tubo de aluminio hueco. ¿Y qué pasa al final? Se gana un premio de la Feria de Ciencias de Google y se ganó el primer lugar, lo que hace que sea considerada una gran inventora de nuestros tiempos. ¿Para qué nos sirvieron todas las preguntas? A través de las preguntas fuimos viendo la secuencia que sigue un cuento. Los cuentos generalmente siguen la siguiente secuencia: la situación inicial, que en el caso de este cuento se da cuando se presenta a la joven. La complicación, que en este cuento se presenta cuando la joven no puede estudiar en la noche porque no tiene luz eléctrica. Las acciones, que se ven en el cuento cuando Anne conversa con su amiga y surge la idea de inventar una linterna que se cargue con el calor del cuerpo. La resolución, que en el cuento aparece cuando Anne inventa la linterna que se carga con el calor del cuerpo. Y por último, la situación final, que en el cuento se ve cuando Anne gana el premio de ciencias y es considerada una gran inventora. ¿Para qué se escribe este cuento? Si leemos el prefacio del libro, nos damos cuenta que este cuento se escribe para darnos a conocer historias de mujeres que hicieron cosas impresionantes, pero que han sido olvidadas. Es muy importante que nos demos cuenta que todo lo que está escrito tiene un propósito. Alguien lo escribió por algo. ¿A quién va dirigido este cuento? Este cuento va dirigido a niñas, para que conozcan mujeres que hicieron historia. Esto lo podemos concluir, pero también está escrito en el prefacio del libro. Es muy importante que nos demos cuenta que todo lo que está escrito también tiene un destinatario, es decir, va dirigido a alguien. Las cosas que están escritas y que también se pueden ver y escuchar tienen un género. En este caso, el género es el cuento, y el cuento se organiza a través de la secuencia que acabamos de ver. Ahora crearemos nuestro propio cuento. Para crear nuestro propio cuento utilizaremos esta tabla, en la que tiraremos un dado, y desde el número que salga veremos cuál será el personaje de nuestro cuento. Luego tiraremos nuevamente el dado, y dependiendo del número obtendremos el escenario, es decir, dónde ocurrirá nuestra historia. Y por último, tiraremos una tercera vez el dado, y obtendremos la complicación que presentará nuestro cuento. En el caso de nuestro cuento, el propósito será crear un cuento entretenido. El destinatario será Canal Educa. Esto es porque cuando termines tu cuento, te invitamos a mandarnos una foto de este o un video leyendo tu cuento a nuestro mail o a nuestro Instagram, y el género del que escribiremos será el cuento. Ahora probemos lanzando el dado. Primer lanzamiento. Lanzamos el dado y obtuvimos el número 4.
Por lo tanto, nuestro personaje serán dos gemelos idénticos. Lanzamos el dado por segunda vez y obtuvimos el número 5. Por lo tanto, el escenario de nuestro cuento será el colegio. Último lanzamiento del dado. Lo lanzamos muy fuerte y obtuvimos el número 2. Por lo tanto, vamos a tener la complicación o el conflicto de perder la memoria. En primer lugar, para partir nuestra historia, tendremos que hacer una lluvia de ideas con todo lo que estamos pensando. Entonces, tenemos dos gemelos idénticos que están en el colegio y pierden la memoria. Qué entretenido es crear este cuento. ¿Qué se les ocurre? Nuestra situación inicial es que hay dos gemelos en el colegio. En nuestra historia van a ser mujeres. Una es Antonia y la otra es Florencia. Luego ocurre la complicación, que es que pierden la memoria. Además, le podemos agregar que cuando pierden la memoria no saben cuál era cuál. Todos están confundidos. Luego empiezan a pasar diferentes cosas. Como no saben cuál era cuál, van a sus cursos para ver si algún profesor, profesora, amigo o amiga los reconoce. Pero no tienen suerte. Nadie sabe quién es Antonia ni quién es Florencia. Luego revisan su ropa y se dan cuenta de que la tenían marcada. Ahí reconocen quién era qué gemela y les vuelve la memoria. Cuando recuperan la memoria, vuelven cada uno a sus cursos y termina el día del colegio, por lo que van a sus casas y cuentan lo sucedido a sus papás. En segundo lugar, vamos a escribir nuestro cuento. Recuerda que para poder escribir hay que hacerlo varias veces, porque hay que ir revisando lo que escribimos. Entonces nos queda así nuestra primera escritura. Había una vez unas gemelas idénticas, Antonia y Florencia, que estaban en el colegio y pierden la memoria. Después van a clase para ver si algún profesor, profesora, amigo o amiga las reconoce y no tienen suerte. Después se les ocurre revisar su polera y se dan cuenta que la tenían marcadas y reconocen quién era qué gemela y les vuelve la memoria. Después vuelven a sus cursos y se vuelven a su casa y se acabó el colegio. En tercer lugar, corregimos nuestro cuento. Encontramos que no se entiende mucho el orden, por lo que necesitamos conectores temporales, es decir, primero pasa esto, segundo esto, tercero esto. O al principio pasa esto, luego ocurre lo siguiente, después esto otro y al final termina así. Para corregirlos, les quitaremos las i que están tachadas y el después que está tachado. Y el otro después que también está tachado. Se le agregan conectores temporales. Con estos conectores se les da un orden de lo que pasa, lo que viene primero, lo que viene después y lo que viene al final. Es decir, se estructura la complicación, las acciones, la resolución y la situación final. Encontramos también que tenemos muchos y en nuestra historia, por lo que debemos fijarnos y utilizar otros conectores y signos ortográficos, como comas y puntos, para unir las ideas. Para corregir esto, primero eliminaremos todas las i que están tachadas. Se le agrega el pero porque intentan algo, sin embargo, no les resulta. Además, se les quita el conector i y se agrega comas para poder dejar solo el i cuando marque algo final. Y por último, se les agrega el por qué, debido a que vuelven a sus casas porque se termina el colegio. Reescritura. Cuando terminamos de corregir nuestro cuento, lo escribimos nuevamente y queda así. Hay una vez unas gemelas idénticas que estaban en el colegio, cuando de repente pierden la memoria. Para recuperar la memoria, primero van a clases para ver si algún profesor, profesora, amigo o amiga las reconoce, pero no tienen suerte. Después se les ocurre revisar sus poleras. Se dan cuenta de que la tenían marcadas. Reconocen quién era qué gemela y les vuelve la memoria. Al final, vuelven a sus cursos y se vuelven a su casa porque se acabó el colegio. Cuando terminemos de reescribir tu cuento, léelo y agrega un dibujo. Nosotras agregamos un dibujo de dos hermanas gemelas que están felices porque ya les volvió la memoria. Hoy conocimos y creamos un cuento. El cuento tiene una secuencia. Inicia con una situación inicial donde se presentan los personajes. Luego, esto se complica. Hay acciones que realizan los personajes para luego solucionar el problema. Y así se presenta la situación final. Además, recordamos que todo lo que se escribe siempre tiene un propósito, razón por la que se escribe, y un destinatario, a quien se le escribe. Al momento de escribir, también se deben considerar algunos pasos importantes. Si conocemos los personajes, el ambiente y el conflicto que queremos transmitir, podremos continuar con la lluvia de ideas, agregando todo lo que queremos que contenga nuestro cuento. Así, podemos continuar con la primera escritura y correcciones, que debemos corregir siempre para mejorar el cuento. Finalmente, nuestra escritura final. La podemos leer, agregar imágenes y compartirla. Ahora te toca a ti. Ya conoces todas las características de un cuento y los pasos para escribir, por lo tanto, podrás crear muy buenas historias. Te dejamos la tabla para que lances el dado o elijas un número, y así selecciones personajes, escenarios y conflictos.
Crea tu propio cuento y envíalo a nuestro email. Así podremos conocerlos y publicarlos para que muchos niños y niñas se entretengan leyendo estas increíbles historias. ¡Mucha suerte! Vuelve el video atrás si tienes alguna duda y tómate el tiempo que sea necesario para escribir. La tabla puedes descargarla en el link de la descripción del video. Puedes poner pausa al video para comenzar a trabajar. ¡Felicitaciones! Has hecho un muy buen trabajo. Estamos seguros que seguirás escribiendo cuentos muy entretenidos y completos. ¡Mucha suerte! Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa.